les bendiga en esta noche, mis amados hermanos, mis queridos amigos. Es un gusto y un privilegio una vez más poder reunirnos alrededor de la palabra del Señor y a través de ella poder entender lo que el Señor quiere enseñarnos, lo que el Señor quiere brindarnos, esa fortaleza, esa respuesta tal vez a nuestras oraciones, esa palabra que reconforta nuestras vidas o que nos enseña. Y para ello, hoy quiero que hablemos acerca de un tema que hemos titulado Dios me dijo. Y la pregunta es, ¿te lo dijo Dios? Y quiero que me acompañe entonces, por favor, al libro de Jeremías capítulo 23, versículos 18 al 21. Jeremías 23, versículo 18 al 21 dice: Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la casa de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, y no les hablé, mas ellos profetizaban. Vemos, mi querido hermano, que muchas personas, tal vez para darle fuerza a lo que están diciendo, para imprimir credibilidad a lo que ellos están diciendo, mencionan la palabra o la frase "así me ha dicho el Señor", constituyéndose ellos mismos o autoproclamándose como profetas que hablan de parte de Dios. Eso no es nuevo. En el profeta Jeremías vemos en el versículo 21 de la porción que leímos que el mismo Señor está diciendo que Él no ha enviado profetas, que Él no ha enviado personas. Nos permite hacer entender esto entonces, que todo aquel que dice "así me ha dicho el Señor", no necesariamente es que ese mensaje provenga directamente de Dios, sino que puede ser algo que viene del concepto humano, de las emociones humanas o del conocimiento humano. La pregunta para nosotros hoy entonces es cómo reconocer si esa palabra viene de parte de Dios, si ese mensaje realmente tiene la autoridad de un mensaje dicho, inspirado por el Dios de los cielos, o si sencillamente es producto de una moda, si es producto de una emoción humana. Y la Biblia nos enseña algunas cosas que quiero compartir con ustedes en esta noche para que podamos entender esto. Lo primero es que tenemos que tener, como decía hace un momento, cuidado con las emociones. Deuteronomio, devuélvase unas hojas atrás, por favor. Capítulo 18. Dice la palabra de Dios en el versículo 20. Y el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le he mandado hablar, a que hablar en mi nombre o en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Imagínense lo delicado que era esto en el tiempo del Antiguo Testamento. Cuando un profeta se levantaba y decía "así ha dicho el Señor", y dicha profecía no se cumplía, el profeta solamente tenía una sentencia, y era la sentencia de muerte. Yo me pregunto cómo sería si Dios siguiera actuando de esa manera y no tuviera misericordia con nosotros los seres humanos. ¿Cuántas personas de aquellos que dicen ser profetas, que en medio de la fogosidad de una predicación, en medio de la fogosidad de una situación, de una circunstancia, dicen a veces, permítame decirlo irresponsablemente, "así te ha dicho el Señor"? ¿Cuántas personas sencillamente están sujetos a la emoción del momento, están sujetos a lo que se está viviendo, a la emoción humana, y no hay realmente una palabra que viniese del Señor? Los profetas del Antiguo Testamento sí que tenían cuidado con esto, porque sabían que si dejaban que sus emociones estuvieran por encima del verdadero mensaje de Dios, solo había
una sentencia para ellos y era el morir. Así que mi querido hermano, cuando nosotros recibamos una palabra del Señor o cuando seamos el instrumento para dar una palabra, tenemos que tener en cuenta que no podemos estar sujetos a las emociones del momento, sino que eso debe ser filtrado a través de la palabra, a través de la oración, y de esta manera tener la certeza de lo que nosotros decimos o de lo que recibimos es realmente palabra de Dios. Pero hay otro consejo, y es que no es señal de espiritualidad el que alguien diga que está hablando un mensaje que proviene directamente de Dios. Hebreos, vaya por favor al Nuevo Testamento, Epístola de los Hebreos, capítulo 5, y en el versículo 14, el apóstol escritor dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Nosotros entonces, nos dice la palabra, debemos tener por el Espíritu Santo la capacidad de discernir si esa palabra realmente es una palabra que viene de Dios, si ese mensaje realmente es una palabra profética para nuestras vidas, o como decía hace un momento en el punto anterior, es sencillamente emocionalismo, es sencillamente una fachada, porque muchas personas utilizan esta estrategia para demostrar espiritualidad, para hablar y que la gente piense: uy, este hombre, esta mujer es de Dios, qué hombre, cómo lo usa el Señor, cómo Dios habla sus vidas, cómo Dios profetiza a través de él. Y pues obvio, eso demanda que nosotros lo veamos a ese hombre, a esa mujer, como una persona espiritual, como una persona de autoridad en el Espíritu Santo. Pero nosotros debemos aprender a entender y a comprender si ese mensaje realmente viene de Dios. Por eso es bueno que cuando nosotros estamos a puertas de esta situación, le pidamos al precioso Espíritu Santo que nos dé el discernimiento, que nos dé la sabiduría para entender y comprender si esa palabra realmente es un mensaje de Dios. Porque a veces se han tomado decisiones equivocadas, porque una persona utilizando el nombre del Señor ha dicho: Dios te dice esto, que hagas esto, que actúes de esta manera, y las personas creyendo ciegamente a esta palabra, entonces sencillamente hacen lo que se les sugiere y cometen errores. Mi hermano, esa palabra que Dios te habla, esa palabra que Dios te da, Dios también, a través de su poderoso Espíritu Santo, puede producir en ti que tú la entiendas y comprendas si es de Dios o sencillamente es un producto meramente de la intención humana. Tercero, Dios, escúchame esto, no te dice lo que quieres oír, sino que Dios te dice lo que necesitas oír. Segunda de Pedro, por favor, vaya allí. Dice la palabra de Dios más adelante, segunda de Pedro capítulo 1, verso 19, dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una torcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Me llama profundamente la atención en este pasaje que el apóstol dice que la palabra profética es como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad, que es como una luz que refleja lo que no se puede ver por la oscuridad. Y es que, mi hermano, cómo nos gusta que esas profecías de prosperidad, cómo nos gusta esas profecías, entre comillas, de que tú vas a viajar, de que vas a ser millonario, de que vas a ser exitoso, y levantamos nuestras manos y decimos: amén, recibo esta palabra. Pero cómo sería de bueno que con esa misma emoción recibiéramos esa palabra cuando el Señor nos dice: tú estás mal, tienes que arrepentirte, tú eres un hombre o una mujer que estás viviendo en pecado, que tienes dolor en tu corazón, y si no te arrepientes no vas a lograr que
que la situación cambie. Esa sí no nos gusta escuchar. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que la profecía viene para aclarar aún aquello que a nosotros no nos gusta escuchar, aquello que a nosotros no nos gusta entender o comprender. Así que, mi querido hermano, es bueno, y yo sé que Dios puede hablarnos y darnos bendiciones poderosas. Es verdad, porque yo he experimentado eso. Pero la profecía también puede traernos una revelación de nuestra condición. Eso le pasaba al profeta Jeremías. Jeremías siempre estaba hablándole a los reyes, le decía: ustedes están mal, ustedes les va a ir mal, si no se arrepienten va a venir una nación y los va a destruir, los va a acabar. Pero había un grupo de profetas supuestamente que decían lo que los reyes querían escuchar. Entonces ellos decían: no, Dios está con nosotros, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a prosperar. Déjeme preguntarle, ¿a quién cree que atendía el rey? ¿A la profecía de Jeremías que desnudaba su pecado? ¿O a la profecía de los falsos profetas que siempre les auguraba buenas cosas, éxito y bendición? Yo creo que no se necesita ser experto para decir que, obvio, a los que nos daban o a los que les daban flores. Pero Jeremías sufrió muchísimo porque todo su mensaje fue de juicio contra una nación que posteriormente, años después, fue destruida. Mi querido hermano, digámosle al Señor que nos ayude a través de su voz a entender no solamente las bendiciones, sino también entender que a veces cometemos errores y necesitamos ser corregidos. Y 4, finalmente dice que debemos conocer la voz de Dios. Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, por favor, devuélvase unas hojas. Juan, capítulo 10, en el versículo 27, dice una palabra, escribe una palabra hermosa. Dice la palabra del Señor allí. Juan 10, 27. Mis ovejas, hablando el Señor, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Dios nos dice de una manera sencilla que debemos conocer la voz de Dios. Debemos saber que Él es el que nos está hablando. No dejarnos guiar por las emociones. No dejarnos guiar por falsas espiritualidades. No dejarnos guiar por profecías que queremos escuchar. Sino que debemos entender la voz del Señor. Así como las ovejas escuchan la voz del pastor que las llama y las siguen, nosotros debemos aprender entonces a escuchar la voz de nuestro Dios. A saber que Él es un Dios de amor, que es un Dios de misericordia, que es un Dios que extiende su mano para restaurarnos, para bendecirnos, pero que su voz es inconfundible. Yo creo que nosotros tenemos personas cercanas, obvio que sí, la esposa, el esposo, los hijos, los padres, que cuando escuchamos su voz, aunque no le veamos, sabemos que es de Él. Sabemos que si llega y dicen: por favor, ábreme la puerta. Nosotros no necesitamos ver a esa persona. Nosotros no necesitamos saber y preguntarle: deme la clave, ¿cuántos golpes en la puerta para abrirle? No. Con solo escuchar la voz, abrimos porque conocemos esa voz. Así nosotros debemos conocer la voz de Dios. Y la voz de nuestro Dios nos dice que nos ama. La voz de nuestro Dios nos dice que nosotros seremos bendecidos. Pero también la voz del Señor nos dice a través del Señor Jesús: el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Mi querido hermano, yo estoy diciendo con esto entonces que Dios no habla a nosotros. Claro que sí. Y gloria a Dios, porque sé que el Señor puede usar tu vida, mi vida, la de algún siervo del Señor, de alguna sierva, para darnos una palabra, para darnos un mensaje, para enseñarnos algo de parte de Él. Pero es importante que podamos entender que esa palabra realmente viene del Señor y no tomemos decisiones equivocadas o apresuradas sencillamente porque alguien dijo: así me ha dicho el Señor. Mis hermanos, les invito entonces en esta noche para que podamos orar, para que le digamos: Señor, dame la sabiduría
para entender y conocer tu voz. Para que cuando tú me hables a través de alguien o que yo sea instrumento para hablarle a alguien, sea verdaderamente tu palabra. Señor, te doy gracias en esta noche. Te pido que tú bendiga la vida de mis hermanos, de mis amigos que hoy me han escuchado esta palabra que tú nos enseñas, Señor amado. Padre, ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a ser entendidos, Dios. Ayúdanos a escuchar tu voz, Padre poderoso, a tener la capacidad como hijos de que cuando tú nos hables, escuchemos la voz de nuestro Padre Celestial, Señor. Padre, en esta hora te pido, Señor, que tú bendiga la vida de cada hermano, de cada amigo, sus familias, sus hogares, Señor, para que tú que conoces su situación, tú que conoces su necesidad, traiga sobre él, sobre ella, sobre esa familia, la sabiduría, la palabra oportuna, la palabra que edifica, la palabra que restaura, la palabra que confronta, Señor, y que podamos entender que proviene de ti, Señor amado, y no producto de una emoción, no producto de una falsa espiritualidad, no producto de lo que queremos oír, sino que verdaderamente, Señor, es palabra tuya. Y si es palabra tuya, nos edifica, nos trae paz, nos consuela y nos transforma. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Amén y amén. Mis amados hermanos, Dios los bendiga. Reciban un fuerte abrazo a la distancia. Seguimos orando y creyendo que Dios ha guardado fielmente nuestras vidas, nuestras familias. No olvidemos orar por nuestra nación, por esas personas que tal vez están pasando tiempos de dificultad por el COVID, que han perdido un ser querido. Que Dios sea trayendo fuerza también sobre ellos, así como la ha traído en nuestras vidas. Dios les bendiga y que tengan una linda noche.